El gigante Gilgamesh acaba de ser encontrado. Esto asombró el mundo. Toda una ciudad antigua escondida durante siglos se reveló repentinamente. Pero eso fue solo el comienzo, porque lo que verás en este vídeo te va a dejar impactado. Después de años de sequía severa, el poderoso río Éufrates se había hundido por completo. Se secó, revelando un artefacto perdido que hace mucho tiempo que había estado oculto, milenios bajo agua y tierra. ¿Por qué no nos dijeron esto antes? ¿Qué secreto nos ocultan los científicos? Esto es Espacio 360, y es hora que le demos un vistazo completo a lo que ocurre en nuestro planeta. El sorprendente descubrimiento de la antigua ciudad mesopotámica de Gilgamesh, que fue desenterrada después de que el río Éufrates se secara por completo, ha asombrado a todo el mundo en los últimos años. Este hallazgo condujo a la ubicación de la ciudad. Ahora conocemos más sobre una de las personas más intrigantes y enigmáticas en la historia humana, que también ha generado un tremendo interés y debate entre académicos e historiadores. Personas de todo el mundo han estado hipnotizadas durante milenios por la historia de Gilgamesh, el gobernante favorecido de Uruk. Sus hazañas y aventuras se han relatado en manuscritos antiguos y poesía épica. Su legado ha sobrevivido a través de las edades gracias a estas obras. Sin embargo, la ubicación precisa de su tumba se desconocía durante cientos de años y muchas personas tenían la impresión de que había sido borrada por el pasado del tiempo. Todo eso cambió cuando el río Éufrates dejó de fluir inesperadamente a través del área debido a un ambiente que cambió durante los años. Después de que los niveles de inundación disminuyeran, un grupo de arqueólogos que exploraban la orilla del río se encontraron con las ruinas de un gran edificio que había sido enterrado allí. En el curso de una excavación adicional, se descubrió que el sitio en cuestión era en realidad la tumba perdida del propio Gilgamesh. ¿Pero quién es Gilgamesh? Según la leyenda, los padres de Gilgamesh fueron la diosa Nisun y el rey sacerdote Lugalbanda, que está retratado en dos poemas sumerios sobre sus talentos mágicos que son anteriores al Gilgamesh. La lista de reyes sumerios sitúa el reinado de Gilgamesh en 126 años. Por lo tanto, debe haber sido un semidios si vivió tanto tiempo y tuvo la fuerza de un dios en el siglo XXVI a.C. Generalmente, se acepta que Gilgamesh fue el quinto rey de Uruk. Se dice que tuvo tal impacto que las leyendas sobre su naturaleza divina se desarrollaron en respuesta a sus acciones y finalmente se fusionó en la historia que forma la base de la epopeya de Gilgamesh. La antigua poesía sumeria The Descendant of Inanna popularmente la presenta al público moderno como un dios que murió y renació, el legendario gobernante de Uruk y el consorte de Inanna. Gilgamesh sufre por la pérdida de su compañero, a quien sedujo y luego castigó, desterrándolo al inframundo durante 6 meses. El proceso de desarrollo del texto y la traducción acadía del poema fue descubierto en 1849 por el arqueólogo Austin Henry Layard entre los restos de la biblioteca de Ashurbanipal, en Nínive, a mediados del siglo XIX. Las instituciones y los gobiernos europeos comenzaron a financiar viajes a Mesopotamia en busca de pruebas tangibles para confirmar los eventos informados en la Biblia. El viaje de Layard fue una de esas expediciones. Descubrieron que la Biblia se basó en gran medida en la mitología sumeria más antigua, a pesar de la creencia de que era el libro más antiguo de la historia del mundo. La epopeya de Gilgamesh hizo lo mismo, ya que se inspiró en relatos que probablemente se contaron oralmente durante cientos o miles de años antes de ser comprometidos por escrito. Antes del descubrimiento de las obras de la poetisa sacerdotisa, hija de Sargón, se creía que el escritor babilónico fue el primer autor del mundo reconocido por su nombre como Gilgamesh. Había sido un héroe popular durante décadas. Probablemente tenía acceso a una gran variedad de fuentes sumerias de las cuales inspirarse. Por ejemplo, Gilgamesh interpreta el papel del hermano devoto de Inanna en la historia sumeria de Inanna y el árbol Ulupi, alrededor de 2900 a.C. La diosa sumeria del amor planta un árbol en su jardín, con la intención de tallar muebles a partir de sus ramas. Sin embargo, el árbol pronto está habitado por una serpiente en su base, un demonio y un pájaro en su dosel. Utu se niega a pedir ayuda, así que llama a Gilgamesh, quien llega armado hasta los dientes y envía a la serpiente tras el demonio y el pájaro. Gilgamesh corta algunas ramas para sí mismo y luego le da al tronco a Inanna para que lo use como base para una cama y silla. Se cree que esta es la primera aparición de Gilgamesh en la poesía heroica y el hecho de que salve a una diosa fuerte del peligro
demuestra la estima en la que se le tenía. Incluso en esta fecha temprana, las historias lo relatan como una figura heroica. Finalmente, fue elevado a la posición de un dios. Fue retratado con frecuencia como el hermano de Inanna, una de las deidades más queridas de Mesopotamia. Las tabletas de arcilla contenían oraciones a Gilgamesh, quien es retratado como un juez del inframundo, a la par de las legendarias figuras griegas Radamintish, Minos y Ayakis, regresando del reino oscuro de Ereshkigal, donde fue a recoger los bienes robados de sus amigos. Enkidu le da a Gilgamesh un relato personal del más allá. El poema de Gilgamesh se basa en historias anteriores como la Inanna y el árbol Ululubu. Gilgamesh puede ser la única persona viva que ha visto lo que está más allá de la muerte, o puede ser uno de los dos únicos junto con el Divo Dumuzi. Se cree que el Enkidu sobrevivió a su viaje al inframundo y entregó esta visión. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el vídeo. No olvides dejar tu like y continúa para conocer qué fue lo que se encontró del gigante Gilgamesh. El relato canónico de la historia se basa en la escritura cuneiforme. Las tablillas fueron desenterradas por Laird en 1849, traducidas y publicadas por George Smith en 1876. Estas 11 tablillas forman la base de cualquier traducción moderna, mientras que a veces se añade una duodécima para profundizar en las conexiones entre Gilgamesh y Enkidu. Y el inframundo Enkidu muere en la tablilla 7 de la versión tradicional, por lo que su aparición en la tableta 12 como un sirviente y no como el compañero de Gilgamesh es confusa y se elimina con tanta frecuencia. Sin embargo, se ve que el texto del poema contradice esta lectura, ya que Gilgamesh suplica 2 veces a los dioses que liberen a Enkidu del inframundo con el argumento de que no ha muerto, sino que lo mantienen allí por error. La forma convencional de la epopeya data del periódico de Sinli-Khenuni, y la mayoría de los traductores actuales toman la sabia decisión de dejar a Gilgamesh, Enkidu y al inframundo como obras separadas, consecuencias y debate en curso. El dolor y las preguntas que plantea la muerte de su amigo son con los que se ha tenido que lidiar. A pesar del fracaso de Gilgamesh para lograr la inmortalidad, su historia y sus acciones continúan siendo recordadas y admiradas hasta el día de hoy. Las historias que unidas le dieron luz a la epopeya de Gilgamesh se hablaron oralmente durante siglos antes de que se comprometieran a escribirlas en otros idiomas. Los eruditos han debatido durante mucho tiempo si la historia tal como la conocemos hoy en día está más influenciada por la cultura sumeria temprana o la cultura babilónica posterior. Como se mencionó anteriormente, el Sinli-Khenuni, babilónico escrito en acadio y basado en el material original de Sumerian Source, produjo la versión mejor conservada de la historia. No tienen análogos sumerios directos. Muchos de los elementos se remontan a la antigua literatura sumeria. Sin embargo, los poetas babilonios nunca plagiaron las obras sumerias. Palabras por palabra, se adaptan en su significado y forma tan drásticamente para reflejar su propia cultura e historia original. El texto sumerio es discernible hoy en día. La estructura general de la trama de la epopeya con su drama episódico fuerte y falta del héroe aventurero inquieto y su inevitable decepción es un crecimiento y un logro de Babilonia en lugar de Sumeria. Sin embargo, en términos de la importancia de la pieza, hace poca diferencia. La cultura tuvo una mayor participación en su desarrollo, y como es el caso de cualquier gran obra literaria en términos de su descripción de la condición humana, la epopeya de Gilgamesh no pertenece a ninguna civilización o periodo de tiempo más que Mahabharata. Y por supuesto que una obra literaria refleja la cultura que la creó, pero las obras más grandes como Gilgamesh son universales en su atractivo. El atractivo atemporal de Gilgamesh ha perdurado desde que el texto se tradujo originalmente al inglés en la década de 1870. En abril del 2003, un grupo de arqueólogos alemanes afirmó que habían localizado su tumba. Recintos de jardines, edificios y estructuras particulares descritas en la epopeya de Gilgamesh, incluida la tumba de Gilgamesh. Todo esto había sido descubierto a través de excavaciones tecnológicas modernas alrededor del antiguo lecho del río Éufrates. Después de su muerte, el agua del Éufrates supuestamente se dividió y fue enterrado en su fondo de la historia del Gilgamesh, quien no pudo cumplir su deseo de vivir para siempre. Es en sí mismo el vehículo a través del cual logra la inmortalidad, pues la epopeya misma ha logrado renacer y ha sido utilizada como modelo para otras historias de naturaleza similar que se han producido en los años posteriores.
La historia les da a los lectores una razón para tener esperanza al demostrar que las decisiones que toman en la vida tienen un efecto no solo en sus propias vidas, sino también en las vidas de quienes los rodean. Estas personas pueden ser amigos, familiares, conocidos o incluso extraños que continúan conmovidos por la historia inmortal de negarse a aceptar una vida sin sentido. Esta historia es lo que le ha dado sentido a la vida. Gilgamesh se define por su lucha contra lo que parece ser una falta de sentido, al igual que cualquier otra persona que ha vivido alguna vez. Se define por lo mismo, y su búsqueda continúa inspirando a las personas que reconocen cuán fundamentalmente humano es la lucha contra la falta de sentido, y siempre será eso. ¿Y tú crees que volveremos a encontrar más pistas de Gilgamesh? ¿Qué piensas de su historia? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Te recuerdo que si el vídeo te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas vídeos como este. ¡Hasta la próxima!